Bueno, buenas tardes, noches. Ahí vamos a empezar con esta clase a desarrollar la unidad 2, que si bien no entra para el primer parcial, pero sí, digamos, tenganlo en cuenta para el segundo parcial, porque los tiempos pasan volando. Bueno, la unidad 2, nosotros ya habíamos visto toda la unidad 1 hasta la clase pasada, todo lo que es la introducción a la psicología, las escuelas, la historia, el objeto y el método. Y la unidad 2 tiene en principio dos grandes bloques. Por un lado la conducta y por otro lado la constitución subjetiva o los elementos que tomamos del psicoanálisis. O sea, en la unidad 2 ya empezamos de algún modo a insertarnos, a dar elementos respecto de lo que consideramos principal para el sujeto. Con respecto al primer módulo, vamos a empezar a desarrollar ahora lo de conducta. Después interrumpimos porque tenemos una clase de tutoría, el primer parcial, y después del primer parcial retomamos la unidad 2. La conducta nosotros vamos a ver desde dos textos. Un texto de Blecher, que es Psicología de la Conducta, y otro de Borsellino y Orsini, que es el Manual de Psicología, que ambos están en el dossier y ya están, de hecho, señaladas las páginas en el PowerPoint que acompaña a la clase. Bueno, vamos a empezar con el tema de conducta, que si bien nosotros habíamos visto como objeto de estudio del conductismo, que lo había planteado Watson, el autor Blecher hace bien la diferencia de que es muy importante Watson para la psicología por todo lo que ya estuvimos diciendo respecto de poner el acento en otro punto del sujeto como es la conducta, no tanto la conciencia, pero Watson, como dijimos en la clase de conductismo, había reducido la conducta a los elementos fisiológicos, a los elementos biológicos, a los elementos observables. Y la definición de conducta que nosotros vamos a trabajar propone más cosas, no solamente eso, ¿sí? Por empezar, conducta es una palabra que viene del latín que quiere decir conducida o guiada, y eso ya Blecher dice que nos da la pauta de que, conducida o guiada por algo más, que podría ser los procesos mentales, que podría ser, o sea, la conducta, digamos, no se regula sola, sino que tiene sí o sí, digamos, algún proceso detrás para que pueda guiar esa conducta. Bueno, otra de las cosas que es importante que ustedes sepan es que la conducta no es un vocablo de la psicología, sino que ya viene de la química, de la biología, que justamente hablaban de la conducta de los cuerpos, de los organismos. Es un vocabulario que nosotros lo tomamos, digamos, de esas ciencias, y lo aplicamos al ser humano. Bueno, nosotros como hay muchas definiciones de conducta, pero vamos a tomar una que es la que está señalada en el PowerPoint y que es la que espero que ustedes se aprendan, que es un poco la definición que postula Borsellino y Orsini, donde propone la conducta como un conjunto de operaciones. Esas operaciones pueden ser fisiológicas, motrices, verbales y mentales, por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Entonces, conducta es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Con respecto a las operaciones, o sea, la conducta tiene 4 operaciones que se dan siempre, las 4. Lo que pasa es que a veces predomina más una que otra, ¿sí? Por ejemplo, después vamos a hacer, cuando termine el bloque de conducta, vamos a tener una actividad posteriormente al primer parcial para que ustedes puedan también redactar sus ejemplos. Pero, por ejemplo, las operaciones fisiológicas, que son
las que directamente escapan a nuestro control, tienen que ver ya con procesos internos, físico-químicos del organismo. Por ejemplo, puede ser sonrojarse, ponerse colorado, palidecer, ponerse pálido, blanco. Esas son, digamos, operaciones fisiológicas que escapan ya al control del sujeto, ¿sí? Las operaciones motrices ya tienen que ver con la puesta en marcha de algún del aparato muscular, por ejemplo, caminar, correr, y las operaciones verbales son las que implican, bueno, hablar. Hablar es la conducta por excelencia, la operación verbal por excelencia. Hablar, discutir, o sea, digamos, recitar, cantar, cualquier operación verbal que ponga, digamos, en uso el aparato fonatorio, ¿no? Y las operaciones mentales, que también están dentro de la conducta, justamente son las que no se pueden ver, pero dan cuenta también de los procesos del sujeto. Por ejemplo, operaciones mentales sería pensar, imaginar, ¿no? O sea, todas esas operaciones entran dentro del conjunto de las operaciones que conforman la conducta, Entonces, la conducta son esas 4 operaciones, fisiológicas, motrices, verbales y mentales. ¿Por qué es importante esto? Porque Watson, por ejemplo, en el conductismo solamente hubiera considerado las primeras, digamos, las que son más observables, las que son reducibles a procesos físico-químicos. Sin embargo, la definición también contempla las operaciones mentales que claramente no se pueden visualizar y que necesitamos que el sujeto relate para poder dar cuenta de ellas. Bueno, ¿qué otra cuestión al respecto de por las cuales un organismo en situación, que es la otra parte de la definición? Esto es muy importante que a ustedes les quede en claro porque toda conducta se entiende en su situación, o sea, en su contexto. No se puede analizar, no se puede estudiar conductas aisladas. Una conducta puede, digamos, estar entendida en su situación, de acuerdo a los diversos contextos. O sea, es esperable que en una fiesta uno se ponga a bailar, que hable con la gente. Ahí es la situación, es el contexto. ¿Por qué? Porque la conducta tiene un carácter adaptativo. Por eso quiere decir que reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Pero en el trabajo, por ejemplo, no es esperable que uno haga una fiesta, digamos, dentro del horario laboral. Digamos que en el trabajo, cuando está trabajando, se esperan otro tipo de conductas. En el aula, cuando están en el aula, también se esperan, digamos, otro tipo de conductas y no este tipo de conductas que, por ejemplo, no tendría en la calle, en la fiesta, digamos, en otro lugar. Entonces, cada conducta tiene que ser entendida en su situación. Cada organismo se entiende en su situación. O sea, hay que ver ahí la capacidad de adaptación que tiene ese sujeto y por ende no podemos analizar conductas aisladas, sino que siempre hay que analizarlas en su contexto. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque, digamos, uno no hace análisis, digamos, someramente, sino que siempre trata de ver todo el contexto para entender cómo se está produciendo y por qué se está produciendo esa conducta en ese momento. Bueno, en el libro van a tener muchos ejemplos con respecto a conductas, a ejemplos de conductas, para que ustedes puedan ir visualizando, ¿sí? Yo en el PowerPoint fui colocando algunos ejemplos que son justamente los que aparecen en el libro, para que tengan ustedes una idea y no se pierdan. Después, como les dije, después del parcial les voy a pedir si les voy a mandar la actividad para que ustedes mismos hagan sus ejemplos, a ver si pudieron comprender algo de todo esto. Bueno, entonces, con respecto a la definición, esos son los puntos más importantes, ¿sí? Que ustedes entiendan cuáles son, que la conducta siempre es un conjunto de operaciones, de 4 operaciones, y que, digamos, la idea también que se entienda del organismo en situación, de cada conducta analizada en su contexto y, bueno, y ver también
capacidad de adaptación de ese sujeto, ¿sí? Dentro de la conducta hay un tema importante. Todos estos son temas que uno pregunta habitualmente en parciales finales, por eso es muy importante que ustedes sepan, ¿eh? Dentro de conducta hay un tema muy importante que son las áreas de la conducta, ¿eh? Que Blecher justamente hace un recorrido, ¿no? Estas áreas de la conducta la propone un psicólogo muy famoso, psiquiatra era, pero después se dedicó a la psicología social y bueno, y hizo importantes avances en esa área, que es Enrique Pichón Rivière, argentino. Él propone que la conducta se puede estudiar, toda conducta tiene 3 áreas, las cuales deben ser estudiadas también en simultáneo. Él hace un gráfico de 3 círculos concéntricos en el cual en el medio, el primer círculo, el más profundo, el que menos se ve, está el área de la mente, el área mental. En el segundo, el área corporal. Y en el tercero, el área del mundo externo de las relaciones. Bueno, ese gráfico, apréndanselo bien, ténganlo bien en cuenta porque con eso nosotros trabajamos mucho para comprender las conductas de los sujetos, ¿sí? Por ejemplo, hay conductas que son... o sea, él lo que dice es que siempre se dan las 3 áreas, si bien puede haber predominio o resalta más una que otra, pero las 3 áreas coexisten. Ejemplo de la conducta del área 1, que sería el área de la mente, sería de vuelta a pensar, imaginar, proyectar. Estudiar es una conducta del área mental, cuando uno está sentado y le va incorporando, digamos, lo que predomina es el área mental. En el área 2, el área corporal, puede ser caminar, correr, manejar. Bueno, y en el área 3 puede ser, digamos, exponer una lección, dar una clase. Esta clase estoy dando, digamos, es por más que no nos veamos, pero hay un público virtual, concurrir a un turno, ir a algún lugar. No, esas son conductas del área del mundo externo o del área más social. ¿Cómo se ve cuando de algún modo hay coexistencia, digamos, de estas conductas? Por ejemplo, esto que estábamos diciendo, o sea, estoy estudiando, digamos, que predomina el proceso mental, sin embargo, digamos, estoy en posición de estudio, y estoy estudiando para algo, para rendir un examen, para dar una clase, que sería el mundo externo. O sea, en el momento que estoy estudiando, predomina el área mental, sin embargo, corporalmente, digamos, mi cuerpo acompaña la actitud de estudio, y para lo que estoy estudiando, para dar el examen, para poder dar una clase, para lo que sea, corresponde al mundo externo. Cuando yo estoy dando la clase, como ahora que estoy hablando para ustedes, lo que predomina es el mundo externo. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, todo lo que yo estudié, todo lo que incorporé, lo estoy transmitiendo a ustedes. Obviamente que tengo una cierta actitud corporal, o sea, mentalmente voy pensando lo que tengo que decir, pero mientras estoy hablando y estoy interactuando, lo que está predominando es el mundo externo. Por eso es muy importante que ustedes vean que, digamos, las áreas pueden coexistir, o sea, coexisten, mejor dicho, y también es importante que vean el concepto de predominio, o sea, en toda conducta coexisten las 3 áreas, pero, digamos, siempre hay un predominio de una, lo cual esto es dinámico, o sea, el sujeto se compone de una serie de conductas. Yo ahora termino de dar la clase, apago la compu, voy a hacer otra cosa, digamos, lo mismo ustedes, digamos, están escuchando y después ya hacen otra cosa, ¿sí? O sea, digamos, uno todo el tiempo está en movimiento y todo el tiempo nosotros somos como una secuencia de conductas. De la coexistencia, a ver, para que tenga un ejemplo acá del libro. Por ejemplo, bueno, estornudo, que es
algo corporal, el estornudo. Pienso que me resfrié, pienso que me resfrié, tiene que ver con el área de la mente, y entonces cierro la ventana, que es, digamos, el mundo externo, porque yo interactúo con el mundo externo al cerrar la ventana. Interactuar con el mundo externo no quiere decir necesariamente interactuar con otras personas, sino interactuar sobre el ambiente también. Entonces el ejemplo es estornudo, pienso que me resfrié, cierro la ventana. Ahí coexisten tranquilamente las tres áreas, estornudo, área mental, área corporal, pienso que me resfrié, área mental, y cierro la ventana, área del mundo externo. Y otro de los ejemplos que dice ahí, mientras voy viajando, estiro las piernas y recuerdo que me olvidé el libro que me prestaron. O sea, mientras voy manejando, voy a dar ejemplo, estiro las piernas, eso es algo corporal, ¿sí? Y recuerdo que es el área mental, que me olvidé el libro que me prestaron. Hay un libro que me prestaron, que prestó otra persona, me prestó la biblioteca. Entonces eso es del mundo externo. Entonces ahí también hay una coexistencia de las tres áreas, ¿no? Mientras manejo, estiro las piernas, área corporal, recuerdo, área mental, que me olvidé el libro que me prestaron, área del mundo externo. ¿Está? Bueno, obviamente todas estas conductas después dan lugar a otras conductas, como dijimos. Puedo volver a buscar el libro, puedo ir nomás sin el libro y dar explicaciones. O sea, a eso le siguen otra serie de conductas. Bueno, y lo último que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con las áreas, es que, y esto también es muy importante que ustedes se aprendan, que entre las tres áreas, el área de la mente, del cuerpo, del mundo externo, puede haber coincidencia o puede haber contradicción. A veces coincide, se alinean la mente, el cuerpo y el mundo externo, y a veces no. A veces hay contradicción, se contraponen. Esto también, eso es muy importante, no es nada patológico. No estamos hablando de enfermedad, salud, sino que más bien estamos diciendo que normalmente, digamos, el área de la mente, del cuerpo, mundo externo, pueden estar alineados como no. Eso es algo que se da en la normalidad, en la habitualidad. Por ejemplo, bueno, estoy en clase, estoy atenta a la clase, sí, estoy sentada, digamos, escuchando a la profesora, ¿sí? Hay una coincidencia. Yo estoy sentada en la clase, tengo actitud corporal, ¿sí? O sea, el área del cuerpo, estoy sentada, digamos, estoy atenta, estoy atendiendo, estoy escuchando lo que dice la profesora, el área mental, y estoy en la clase, es el área del mundo externo. ¿Y cuándo habría contradicción? Tomando el mismo ejemplo, puede haber tranquilamente disociación entre la mente y el cuerpo. O sea, estoy en la clase, o sea, de vuelta es mi mundo externo ese, yo estoy en la clase, estoy sentada en la clase, ¿sí? O sea, el área corporal, pero estoy pensando en cualquier otra cosa y no en la clase, ni le escucho a la profesora. Entonces ahí se nota bien la contradicción, ¿sí? O sea, el cuerpo está en la clase, el área corporal está, digamos, en actitud de escucha supuestamente, pero mi cabeza, mi mente está, bien sabe dónde, está pensando en otra cosa. Entonces ahí hay una contradicción que nosotros llamamos entre las áreas. Como le digo, no es nada patológico, pero bueno, no siempre coinciden las tres áreas, digamos, es muy habitual que se contradigan las áreas. En el texto, respecto de la contradicción, hay muchos ejemplos, ¿no? Tenía muchas ganas de ir a ese lugar, a esa cita, pero llegué cuando todo había terminado. O sea, yo tenía muchas ganas de ir, preparado
mentalmente lo que me iba a poner, lo que iba a hacer esto, el área mental, pero cuando llegué al área corporal se había terminado, que es el área del mundo externo, ¿sí? O sea, me estuve preparando todo, pero llegué tarde, O sea, llegué tarde al evento que se realizaba. Ahí hay una contradicción, ¿sí? Uno sabe día, horario, todo, qué sé yo, pero llega tarde, digamos, Hay una contradicción entre el área de la mente, el cuerpo y el mundo externo, que es muy habitual también, como ustedes ven, El otro ejemplo también es común. El día que tenía que ir a buscar el título, que me iban a entregar el título, amanecí con fiebre. O sea, tanto preparé para ese día y ese día manejo con fiebre, el área del cuerpo, digamos, la fiebre. O sea, eso no se puede controlar de algún modo, ¿sí? Entonces no voy. O sea, lo mismo, digamos, de lo que decíamos anteriormente. Mentalmente me ha preparado para ese día, para ir, lo que iba a hacer, qué sé yo, para ir a buscar el diploma, para ir a buscar el título, que es el área del mundo externo, pero ahí el que entra en contradicción es el cuerpo. Ese día amanezco con fiebre, amanezco todo brotado, sarpullido, no sé yo, O sea, amanezco con algunas manifestaciones corporales que me impiden llegar, digamos, ese día, O sea, como les digo, es algo bastante común, bastante habitual, que lo vemos siempre y que nos dan cuenta de que no siempre hay una coincidencia entre las tres áreas. De hecho, es común que se den coincidencias, como también es común que se den contradicciones. Si hay muchas contradicciones, bueno, ahí será otro tema, ¿sí? Pero lo habitual es que haya de vez en cuando algunas contradicciones. O sea, hay muchas contradicciones, se vuelve un problema muchas veces. Si siempre llego tarde, si siempre que voy a rendirme broto, o sea, ahí sí ya estamos hablando de un proceso, de otro tipo de procesos, ¿sí? Pero en principio lo que nos interesa a nosotros es trabajar las áreas. Entonces, recapitulando, en esta primera parte de la unidad número 2, vimos conducta, la definición de conducta, que eso es muy importante que ustedes aprendan junto con todos los componentes, con los conjuntos de operaciones. Y por otro lado, las áreas de la conducta, entre las áreas de la mente, el cuerpo y el mundo externo, decimos que puede haber, bueno, coexistencia, predominio de alguna de las áreas, coincidencia o contradicción. Después que pase el primer parcial, vamos a seguir con la segunda parte de conducta de esta unidad 2, para poder redondear este tema, ¿sí? Y ya pasar a la otra parte que tiene que ver con la constitución subjetiva. Estamos dando los elementos más importantes que nos permitan entender a los sujetos, y conducta, vemos el vocablo conducta, el término conducta es uno de ellos. Bueno, estamos por hoy. Como les dije, mañana va a ser tutoría para el primer examen parcial, y ya la semana que viene tenemos el examen parcial, ¿sí? Bueno, estamos.